Lección de un maestro invitado a la Academia de Ajedrez a Distancia de Igor Smirnov. Saber intercambiar. La técnica de los intercambios. Es un aspecto demasiado importante de la estrategia en el ajedrez, comúnmente subestimado por los jugadores inexpertos. En muchos casos esto se debe a esa mecanización de intercambiar piezas buscando encontrar sacrificios y combinaciones espectaculares. Cuando ambos bandos tienen la misma pieza en el tablero, hablando en términos materiales se considera que están igualados. Sin embargo, no todo es material, y por lo tanto dichas piezas no son realmente equivalentes. Por ejemplo, si imaginamos un caballo nuestro atacando un peón enemigo, y ese peón enemigo defendido por un caballo rival, debemos diferenciarlos, entender que esos caballos no son iguales y que el nuestro es superior porque está atacando y tiene más actividad. Este hecho de estar atacando y tener más actividad le garantiza tener mejores prospectos que los de su rival defensor. Este es el aspecto concreto que debemos entender para tener en cuenta cada vez que se dé la situación de intercambiar piezas. Antes de iniciar una secuencia de intercambios debemos evaluar a fondo otros aspectos diferentes al aspecto material, otros aspectos que derivan en las posibilidades potenciales en lo que podrán hacer dichas piezas, de acuerdo con las funciones que están desempeñando. Entendamos lo siguiente. En general, el objetivo de hacer los intercambios adecuados es poder llevar la partida a un final donde nuestras piezas queden muy activas, bien ubicadas, mientras que el oponente se quede con piezas pasivas malas. Esto parecerá magia, alcanzar una posición técnicamente ganada sin mostrar siquiera tácticas espectaculares. También existen otras razones para hacer los intercambios adecuados. Por ejemplo, si nos hace falta espacio, es bueno intercambiar, o cuando tenemos desventaja material, tal vez una pieza menos, es bueno intercambiar peones. En ese caso se pueden salvar las partidas. O si el oponente nos tiene presionados atacándonos, también es bueno intercambiar piezas. Existen más situaciones, y todo esto lo explicamos a fondo en nuestros cursos completos. Pero en este momento vamos a ver rápidamente unos ejemplos concretos de la técnica de los intercambios. Esta primera posición es muy sencilla. Aquí vemos las dos torres a punto de intercambiarse. Las blancas lo han propuesto, y las negras tienen que aplicar lo que hemos explicado. ¿Les beneficia o no intercambiar estas torres? No. Torre B4 es la decisión correcta. Hablando en términos de material, por supuesto que las dos torres son iguales, pero la torre negra es la pieza adecuada para atacar los peones débiles blancos B2 y D4, y más aún cuando la dama vaya a B6. En cambio, si vemos la torre blanca, no tiene ningún futuro por ahora. Entonces se debe tener totalmente claro que este intercambio solo beneficiaría a uno de los bandos. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos planteado un intercambio de caballos y es el turno de las blancas. Es fácil ver que el caballo negro no tiene mayor influencia en el juego desde esa posición y que incluso puede verse amenazado, lo cual hace beneficioso que se intercambie. Por esta razón las blancas retiran su caballo, amenazan B4 y las negras tienen que jugar B5, B4, caballo B7 y vemos que el caballo está restringido por el peón B4. Incluso es difícil de maniobrar por atrás porque allí está la dama y si se quisiera ubicar en las casillas E6 o C6, estas están controladas por el peón blanco. Todo esto confirma que nosotros no debemos permitir cambio alguno de nuestras piezas por una pieza tan mala como ese caballo, aunque el valor material sea el mismo. Si seguimos por ejemplo C4, ejerciendo más presión en el flanco de dama, por ejemplo las negras, tal vez queriendo destruir B4, pueden jugar A5 para darle salida a su caballo.
Las blancas simplemente continuarán con A3, y si B por C4, caballo por C4, intercambio de peones, y el caballo negro sigue sin futuro, mientras que el nuestro está ahora en C4, influyendo en B6 y D6. O también, si nos devolvemos un poco, las negras podrían jugar F5 aquí en lugar de A5. Seguiría torre C1 con la idea de avanzar C5, torre C8 y tenemos F4. El típico movimiento para entorpecer un avance de peones y además un movimiento para lograr acceder a la casilla D4. Por ejemplo, después de E por F4, caballo F3, torre E8, caballo D4, volvemos a ver la gran diferencia entre los dos caballos, recordándonos que intercambiarlos es un error estratégico, aunque materialmente sean iguales. Antes de seguir, quiero resaltar algo que hemos visto en nuestros dos ejemplos. Normalmente cuando pensamos en intercambios es común pasar por alto la opción que se tiene de retirar la pieza. Pensamos que todo se soluciona si nosotros no empezamos los intercambios. Sin embargo, suele ocurrir que dejamos abierta la posibilidad a que nuestro rival haga el intercambio por su cuenta, solo porque no tenemos presente que una jugada habitual importante es retirar la pieza. Retirarla como forma de imponer nuestra voluntad de intercambiar o no intercambiar. Bien, tengo preparados otros ejemplos para nuestro tema, pero por ahora dejamos aquí.